Hola de nuevo a todos y bienvenidos a Radio ENAP Sport. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre psicología deportiva. Es un capítulo muy esperado y para ello tenemos con nosotros a Federico del Negro, también conocido como Enfoco en redes sociales. Bienvenido, Federico, y gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Quería un poquito introducir quién es Federico. Federico es magíster en psicología del deporte y de la actividad física y también es licenciado en psicología. Si quieres hablarnos un poquito más de qué es lo que haces y un poco tu background para introducirnos un poco en este mundo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Está buenísimo generar estas instancias un poco para seguir difundiendo esta área que a veces parece que está media oculta, pero yo creo que está creciendo muchísimo. Como dijiste, soy Federico del Negro, magíster en Psicología del Deporte. Actualmente estoy trabajando acá en Uruguay, soy de Uruguay, estoy trabajando en el Club Nacional de Fútbol, en las divisiones formativas. Y además estoy trabajando desde hace un tiempito con la selección uruguaya de handball femenino. Bueno, tuve algunos pasajes también en otros deportes, en básquetbol, en hockey. Y bueno, y trabajo de forma individual con bastantes deportistas de diversas áreas, algunos profesionales, otros no profesionales, y más o menos a nivel laboral, un poquito por ahí. Muy bien, pues muchas gracias por hablarnos un poquito más de quién eres y qué es lo que haces. El mundo de la psicología deportiva es un mundo muy interesante y como tú bien has dicho, está en auge, está creciendo mucho últimamente y por eso me parece súper interesante conocerlo un poquito más a fondo aquí en el capítulo de hoy para que todo el mundo pues, pueda beneficiarse de lo que es la psicología deportiva y entiendan la importancia que tiene en el mundo del deporte. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Nos gustaría saber si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste la psicología deportiva y cómo puede beneficiar a los atletas y a un deportista en general. Bien. Mira, a mí me gusta como hacer un ejemplo que es bastante concreto y gráfico, me parece, que es esto de, bueno, cuando hay que entrenar algo a nivel físico, bueno, todos más o menos sabemos a quién hay que recurrir. Bueno, hay un entrenador físico, un preparador físico que tiene cierta formación en esa área. Entonces nosotros sabemos que él es el encargado de trabajar lo físico. A su vez, en las distintas disciplinas, si queremos trabajar algo más técnico o algo más táctico, en general hay distintos entrenadores y entrenadoras que están formados en esa área y a través de su formación trabajan lo técnico-táctico. Bueno, el psicólogo del deporte lo que se encarga es del área mental en el deporte, Ujú, justamente. correcto. Lo que busca es generar un entrenamiento a través de distintas herramientas para eso, para el deporte, para la competencia, para la convivencia en el deporte, de la misma forma como decíamos, que el preparador físico es para lo físico, el psicólogo deportivo es el entrenador de las habilidades psicológicas. Claro, porque esta área a veces está un poco olvidada, ¿no? Como tú bien dices, cuando quieres saber pues cómo puedes adaptar la alimentación, por ejemplo, para mejorar tu performance deportiva, acudes al nutricionista. Si quieres trabajar la condición física, pues al preparador físico. Si quieres mejorar la técnica o la táctica, pues ahí tienes el entrenador especialista en esto, pero a veces nos olvidamos un poco de la cabeza y de la mente y al final todo pasa por ahí, ¿no? Mm. Es un área muy importante y bueno, es verdad que últimamente se tiene muy en cuenta y de hecho, si hablamos de deportistas de élite, pues yo diría que todos o casi todos, si no todos, tienen un psicólogo deportivo en el staff. Mm. Sí, por suerte creo que hoy en día es mucho más común o está siendo mucho más visible, también porque los y las deportistas han salido a hablarlo y Claro. han salido a mostrarlo y son ellos los que encuentran la importancia del psicólogo deportivo en su disciplina deportiva.
Entonces creo que a partir de ahí es donde ha tenido esta explosión. Y como vos bien dijiste, el nutricionista, todos sabemos para qué, a qué se dedica, y es lo mismo, si yo voy al nutricionista, pero sigo un solo día el plan que creamos con esa persona, bueno, no me va a funcionar. Lo mismo con el Correcto. preparador físico, si hago solamente un día la rutina, y bueno, no va a ser lo que necesito. Bueno, con el psicólogo es básicamente lo mismo. Se trabajan algunas cosas que tengo que ir desarrollando y entrenando en mi semana. Claro. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, según tu experiencia, y hablando de deportistas otra vez, ¿cuáles son los principales desafíos psicológicos a los que se enfrentan los deportistas y cómo se pueden abordar de manera efectiva? Bien. Eh, Acá en Uruguay algo que se me viene así a la cabeza es que los desafíos psicológicos que enfrentan las distintas disciplinas deportivas son bien distintos. Eh, ¿Por qué? En realidad son bien distintos en todas partes del mundo, pero yo lo traigo un poquito para acá. Claro, eh, porque, primero porque la presión no es la misma, las expectativas muchas veces no son las mismas, la difusión o la importancia de ese deporte en el contexto cultural no es el mismo. Entonces, los principales desafíos psicológicos que enfrentan los deportistas eh, son bien diversos dentro de la misma área, dentro del mismo deporte, y más diversos, yo creo, fuera de ese deporte, entre deportes. claro. Entonces, no sé, como por ahí un poquito se me viene. Por ejemplo, ¿tú crees que un futbolista se enfrenta a diferentes o tiene más presión psicológica que un jugador de handball? Y a ver, no podemos generalizar porque en Claro. realidad va a depender mucho del deportista, hasta del nivel de competencia de ese deportista. Ujú. eh, pero en realidad, bueno, yo creo que culturalmente también hay una mayor presión sobre el Social. futbolista que sobre la persona que juega el handball. Capaz que porque el futbolista tiene más posibilidades de vivir de eso, es Ujú. un deporte mucho más presente en el país. La Claro. persona que juega el handball sí puede vivir de eso, capaz que yendo a otro país, pero no sé si todo el tiempo tiene la expectativa de llegar a la cima económicamente hablando en ese Ujú. deporte. Entonces, claro, psicológicamente pasan distintas cosas también. Claro, sí, todo dependerá también del nivel de cada deportista, ¿no? Y bueno, y la presión social en ciertos deportes pues es mayor que en otros porque pues por el número de espectadores que tiene también, independientemente de que un deporte sea diferente del otro. Mm. Sí, por la cantidad de espectadores y, y bueno, y eso que yo te digo a nivel cultural. Claro. Por ejemplo, acá el fútbol tiene muchísima fuerza. Hay otros Ujú. deportes que capaz que tienen menor impacto. Entonces eso también juega un papel a nivel psicológico en quienes lo practican. Claro, sí, hay bastante presión a ese nivel. Entonces, bueno, y como psicólogo deportivo, ¿qué consejos o técnicas prácticas les darías a los deportistas para que sean más fuertes mentalmente y que puedan mejorar su rendimiento deportivo? Bien. Yo no sé si la palabra es consejo, pero sí creo que de la misma forma, como te decía en la primera pregunta, eh, de la misma forma que para fortalecerse a nivel físico es importante que tengan un técnico en esa área que los asesore, que los acompañe, que los ayude. Ujú. De la misma forma, creo que a nivel mental está bueno que acompañen su proceso deportivo con una persona que sea especialista en esa área. Y algo que es bien importante es que capaz que cada uno necesita, obviamente hay técnicas establecidas porque teóricamente así funciona, pero no todos necesitamos lo mismo, ni a todos nos gusta o nos viene bien o nos cae bien las mismas técnicas.
claro, Y así me pasa que he trabajado con deportistas que capaz que una técnica se agarran de esa y la utilizan muchísimo, y otros me dicen, está, Fe, capaz que no me no llevo funciona. bien con esto, no puedo llevarla adelante. Y bueno, y se prueban otras cosas. Gustaría hablar un poco sobre cómo aplicar los principios de la psicología deportiva en la vida diaria de una persona. Es decir, ya no hablamos solo de atletas profesionales o atletas en general, sino de pues, gente que puede practicar algo de deporte o no practica deporte, gente que se encuentra en situaciones estresantes o agobiantes. ¿Cómo podríamos aplicar algunas de las técnicas o principios de la psicología deportiva para ayudar a la gente en general? Bien. Eh, y muchas de las mismas técnicas serían de la misma forma, con la diferencia que, bueno, muchas veces el deportista las utiliza en práctica, o sea, en su práctica deportiva, pero a su vez Claro, también las utilizan fuera de su práctica deportiva. Capaz que de noche pueden utilizar una técnica de relajación y que los ayude a dejar de pensar alguna cosa y que se duerman más rápido. Bueno, ¿por qué no una persona que no practica deporte puede utilizar una técnica de relajación progresiva para bajar sus niveles de ansiedad somática? No sé. Eh, entonces, creo que muchas de esas técnicas o el autodiálogo, bueno, ¿por qué no puedo tener un autodiálogo positivo eh, más allá del deporte? claro, O ¿por qué no puedo ser consciente de mis pensamientos negativos e intentar cambiarlos? claro, Bueno, para poner un poco esto en contexto y que la gente lo entienda, por ejemplo, una técnica de relajación progresiva se podría utilizar fuera del contexto deportivo, por ejemplo, lo podría utilizar un estudiante antes de entrar en un examen, ¿no? Por ahí ejemplo. va, o la noche antes. O la noche de antes. Entonces, ¿qué sería exactamente la técnica de relajación? ¿Sería, por ejemplo, escuchar música y hacer un poco de meditación mientras escuchas esa música relajante y eres consciente de tu respiración? ¿Nos puedes guiar un poco para que la gente lo entienda? Claro, en realidad técnicas de relajación hay muchas. Vale, Eh, ya una respiración profunda, la respiración en sí ya puede venir por el lado de una técnica de relajación. La vale. técnica de relajación progresiva, básicamente en lo que consiste es en el tensar y soltar esa tensión en los músculos, o sea, tensar con la mayor fuerza posible determinados músculos Ujú. durante X tiempo y aflojar. O sea, De esa provocar forma, contracciones musculares que generen ahí va. tensión y después soltar. Ahí va, exactamente. Y de esa forma ir pasando por distintas zonas del cuerpo eh, Perfecto. durante cierto lapso de tiempo. Entonces, Entonces, bueno, ahí eres, sí, perdona, eres consciente. O sea, digamos que a la vez que estás haciendo eso, juegas un poco también con la fisiología, ¿no? ¿Qué producen esas contracciones musculares en tu cuerpo? ¿Qué reacción produce? Y después el relajar esa musculatura, ¿no? Lo que genera eso internamente también va a hacer que te relajes más fácilmente, digamos, combinado con tu conciencia sobre tu cuerpo, ser consciente de lo que estás haciendo en ese momento, que es escucharte a ti mismo, ¿no? exactamente, exactamente. Pero como te digo, esa es una técnica de relajación. Claro, hay muchas Eh, más. pero hay muchas más, hay otras. Eh, pero como te decía con lo otro, el autodiálogo, el hablarme a mí mismo. ¿Quién de nosotros en algún momento no se dice algo o no se habla a sí mismo? Uh -huh. Bueno, también lo puedo utilizar como método o como técnica en cierto momento, entendiendo en qué me puede ayudar o si me siento bien con esa técnica o la visualización. Bueno, ¿quién no se imagina algunas cosas? Bueno, utilizado más como técnica, siguiendo ciertas pautas un poquito más formales. Entonces, creo que se puede utilizar diversas técnicas en, en la vida cotidiana, más allá de en el contexto deportivo. Claro, has comentado una técnica sobre escribir, ¿no? Como un autodiario, escribir un poco
pues qué se te pasa por la cabeza, si no he entendido mal. Entonces, y además has dicho, has mencionado el escribir lo que tú piensas que es negativo, ¿es posible? Ahí va, en realidad sí, eso, como ser consciente de los pensamientos negativos Claro. y buscar cambiarlos. Bueno, hay trabajos y técnicas para eh, empezar a trabajar esto. Y en realidad, bueno, pensamientos negativos tenemos dentro y fuera del deporte. Sí, Eh, sí, objetivos, establecimiento de objetivos. Podemos establecer los objetivos en el ámbito deportivo y fuera del ámbito deportivo. Y también claro. es igual de válido. Claro, sí, a veces se intenta un poco evitar todo el tema este de los pensamientos negativos, hablamos mucho de pensamiento positivo y demás, pero hay que ser conscientes de qué es lo que realmente nos está limitando, ¿no? Cuáles son nuestros pensamientos negativos para así poder saber que esos son los que son, trabajarlos y eliminarlos o hacerlos desaparecer de forma progresiva o lo que sea, pero claro, tienes que ser consciente primero de qué es lo que te está limitando. ¿No? Y cuántas veces también aparecen pensamientos negativos y ni siquiera somos conscientes que están ahí. O sea, Claro. son parte de nuestra vida o son naturalmente siempre he pensado de esa forma. Entonces, Ujú. por eso, o sea, volviendo un poquito a lo de antes, no hay una receta o no hay Claro. un plan estratégico que vos decís, bueno, si seguís más o menos este o este, va a ir funcionando y te va a ir bien. No, bueno, hay diversas técnicas y diversos constructos teóricos Ujú. eh, de los cuales nos podemos ir agarrando en determinados momentos. Claro, claro, hay varias técnicas y a cada uno pues le funciona una o varias y a lo mejor lo que me funciona a mí a ti no te funciona, etcétera. Pero como tú bien dices, todo lo que se utiliza o muchas de las técnicas que se utilizan en el ámbito deportivo se pueden utilizar en la vida real de cada persona. Es cuestión de ver qué es lo que le funciona a cada uno, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que está, obviamente, las técnicas, muchas de las técnicas de psicología deportiva nacen de fuera del deporte. Hay algunas que sí nacen como más específicas para el deporte, Ya, pero también muchas son extraídas de otros constructos teóricos no relacionados específicamente al deporte. sí. Sí, a mí me gusta mucho el tema del diario que has comentado, porque yo misma, por ejemplo, cuando bueno, encuentro muy efectivo hacerme un listado de cosas que tengo que hacer durante el día y organizar, como tener como un mapa mental en mi cabeza, pero también por escrito, ¿no? Y a lo mejor al final del día, pues escribir un poco, pues esto ha ido bien, esto ha ido mal, porque eso reduce mucho el nivel de ansiedad de una persona, creo. Entonces, bueno, al menos me funciona a mí. No sé si eso le puede funcionar a otra persona, pero bueno, que son técnicas que cada uno pues va generando y va adaptando. Exacto, y ahí dijiste algo que para mí es fundamental, que es eso. En realidad, vos encontraste que eso que haces te funciona, o te gusta, te sentís bien con eso. Ujú. Capaz que hay una persona que hacerse una lista le aumentan sus niveles de ansiedad porque Claro, ve más gráficamente todas las cosas que tiene por hacer. claro, No sé, y estoy hablando en el aire, sí, 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 bueno, a esa persona sin dudas no la va a ayudar. claro, Entonces, bueno, hay técnicas, hay cosas. Algunas capaz que me siento más representado y me gusta más y puedo llevarlas más adelante, y otras capaz que necesito ir por otro lado y también es válido. claro. Ujú. Muy bien, es muy específico y al final como todo, ¿no? Porque los programas de acondicionamiento físico o los programas nutricionales igual. Hay unas bases, pero luego a partir de ahí pues se tiene que individualizar todo mucho. Y por eso también esto de la psicología deportiva es específico, Claro. eh, porque en realidad se diferencia de la parte más clínica, se diferencia de un psicólogo educacional, Ujú. se diferencia porque la formación es otra, es específica para el área deportiva. Claro. Ujú.
Pues bueno, ahora me gustaría entrar un poco en el mundo del fútbol, más específicamente, porque bueno, aquí en mi casa somos muy fans de este deporte, se practica de forma regular y aparte, pues bueno, también como sabemos a nivel mundial es un deporte muy popular. Entonces, para todos aquellos futbolistas jóvenes y no tan jóvenes que nos estén escuchando, vamos a ver si aclaramos aquí algunas cositas y os podemos ayudar. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar es sobre las características psicológicas clave que distinguen a los futbolistas de élite y a los futbolistas jóvenes. O sea, ¿cuál es la diferencia en términos psicológicos entre un futbolista de élite y un futbolista que se está formando? Bien. Eh, yo creo que la tele y esto de acceder al fútbol de distintas partes del mundo eh, nos ha dado la pauta, o nos va dando la pauta que, que el futbolista de élite no es igual a eh, fortaleza psicológica, Claro, por así decirlo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hemos visto y han salido deportistas de élite a plantear distintas dificultades y distintas cosas que le han pasado estando sostenidos ahí arriba en el deporte profesional. Entonces, algo que me parece fundamental o bien importante es esto de que el entrenamiento mental o la formación en habilidades psicológicas arranque desde antes del profesionalismo. claro. Que empiece desde Por, las edades jóvenes, ¿no? ahí va, exactamente. ¿Por qué? Porque nadie niega que el deportista de élite tiene una presión, pero a su vez, capaz que el deportista de formativas o de la cantera también siente cierta presión para el nivel de competencia en el que está y en el tener que llegar o el quiero llegar o quiero salvar a mi familia económicamente Claro. o mi entrenador ejerce cierta presión o mi familia de lo único que me habla es de mi práctica deportiva. Entonces, obviamente la presión es distinta, pero no deja de ser presión. O Claro. los niveles de ansiedad son distintos, pero no deja de ser ansiedad. Claro, sí, o a lo mejor están a nivel, al mismo nivel de ansiedad, solo que cada Claro, uno compite a un nivel, ¿no? Pero es verdad que muchas veces nos centramos solo en deportistas de élite que sí tienen muchísima presión, pero los que se están formando, como tú bien dices, quieren llegar aquí y saben que para llegar aquí tienen que hacer esto, y es muchísima presión por parte suya, por parte de su familia, por parte de los entrenadores, y bueno, pues hay muchos factores que pueden ejercer mucha presión sobre ellos y es importante que desde bien pequeños se les enseñe, ¿no? A cómo lidiar con eso. tal cual. Lo mismo que decíamos hoy, capaz de la motivación. Ya, Tiene que haber cierto grado o cierto tipo de motivación más en la formación, pero a su vez también tiene que haber cierto grado de motivación que logre sostenerme en la élite. correcto. Entonces, bueno, la motivación es motivación, es lo mismo. La cuestión es que pasan en etapas hasta biológicas o por momentos distintos, pero es un poco lo mismo. Y también no olvidarnos que eh, por debajo de lo que vemos en la tele, Ujú. hay muchos adultos compitiendo de forma profesional, pero capaz que no en la élite. Sí. Y, y es un poco también cierto grado de presión hay. O, bueno, capaz que algunos, bueno, están los fans, los que les escriben por las redes, los que, bueno, esto es a menor escala. Claro, ahora Pero que mencionas por lo- eso, ¿cómo crees que los deportistas, porque claro, al final lidian con muchas cosas, ¿no? Pues lidian con su rendimiento deportivo, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Hablando ahora del fútbol, si juegan, si empiezan en el banquillo, si juegan solo unos pocos minutos, si juegan todo el partido, si están, se lesionan de forma regular, juegan con todo eso
aparte de la presión que tienen pues, social, de sponsors, por ejemplo, es que es mucha presión y a veces nos pensamos que, no sé, por ejemplo, Messi, no, como es deportista de élite y Messi es Messi, él sabe lidiar con eso. Bueno, o no, no lo sabemos, ¿no? Obviamente tendrá sus técnicas para saber lidiar con un nivel de presión súper mega alto, pero no significa que le sea todo fácil, porque al final, pues su vida no es fácil, ¿no? Claro, los vemos con supercoches, supercasas y un montón de dinero, Mm, pero realmente tienen que lidiar con mucha ansiedad y presión. claro, y también en la familia le pasan cosas, Claro, eh, son personas, si tienen hijos le pasan cosas, si tienen padres, madres, bueno, son seres humanos en definitiva. Lo único que capaz que son más conocidos o mega exitosos en un montón de cosas. Pero es claro, esto, bueno, puede ir a un shopping, puede salir a caminar por el parque, claro, o sea, también le pasan un montón de cosas internamente. Son seres humanos claro. más conocidos que otros. Claro, y lo que te quería comentar es que además de todo eso, también tienen que lidiar con ahora mismo, hoy en día, con los comentarios que se les haga en redes sociales. Entonces, puede haber muchísimo comentario positivo, pero también puede haber mucho hater o mucho comentario negativo. ¿Cómo lidian con eso? Bueno, en realidad cualquier persona, ¿no? Es decir, es bastante difícil desconectar. Claro, y es como vos decís, bueno, están aquellos que capaz que lo leen mucho más, aquellos que lo leen mucho menos, eh, aquellos que capaz cierran las redes, o bueno, pero también está bueno esto de que vayan recibiendo cierta formación, cierta educación en el manejo de redes sociales, en que va a haber capaz que mucha gente hablando de vos, en que vas a aprender la tele y vas a estar ahí y Claro. van a haber 20 periodistas hablando de lo que hiciste magnífico o lo que no hiciste magnífico. Claro, tienen que estar Entonces, preparados para eso, ¿no? A lo mejor escapar de eso tampoco es bueno porque se lo van a encontrar en todas partes, pero tienen que saber mentalmente a lo mejor escapar de ahí. claro, y es esto de, bueno, seguramente si estás más preparado, te agarre mejor. Claro, ¿Quiere decir que la vas a llevar bárbaro porque estás más preparado? No. Bueno, pero seguramente tengas más herramientas si ya fuiste considerando y trabajando alguna de esas cosas. claro. Ujú. Sí, al final se trata de trabajo, como hemos estado comentando durante toda la entrevista, ¿no? Y bueno, hablando de fútbol, estamos hablando de jugadores, pero ¿qué me dices de los árbitros? Los árbitros también siguen programas psicológicos porque lo que tienen que aguantar muchas veces tela, ¿eh? Entonces, igual lo desconozco, pero entiendo que seguirán o tendrán también parte del staff algún psicólogo deportivo, ¿no? Que les ayude a Sí, lidiar con comentarios negativos. sí. Bueno, en la formación de árbitro tienen mucho de psicología deportiva. Claro, Ya desde eso. hace muchos años, por lo menos acá en Uruguay, eh, tienen muchas horas y trabajo con psicólogo deportivo. A su vez, ya hace un tiempo me he enterado por colegas de España particularmente que trabajan directamente con ciertos árbitros de fútbol en este caso, Sí, eh, lo mismo, distintas habilidades psicológicas desde el área que les toca y desde el lugar que les toca, porque atencionalmente también tienen que trabajar ciertas cosas. eh, ¿Por qué no van a tener que trabajar los pensamientos que le van surgiendo durante un partido? Eh, ¿Por qué no van a tener que trabajar la respiración? sí, sí, es Entonces, que están también es otra sometidos, área. claro, es que están sometidos a mucha presión y ya no hablo solo de árbitros a nivel profesional. Sí, yo veo muchos partidos de fútbol base y los chavales que están pitando esos partidos también están sometidos a mucha presión, por desgracia, en realidad, ¿no? Porque tendríamos que ser todos un poquito más civilizados y bueno, y Sí, dejarles hacer su trabajo. Al final todo el mundo se equivoca o igual nos están equivocando. Aquí todo el mundo sabemos de todo y es gratis quejarse y bueno, y al final son chavales que están aprendiendo, ¿no? Entonces,
Me Sí. parece súper interesante lo que dices, que yo lo desconocía, pero vamos, me podía imaginar que había algún tipo de trabajo psicológico con los árbitros, porque si no, pues, es que están sometidos a mucha presión. Hay algo que tiene el deporte que capaz que como le gusta a tanta gente, eh, es un espacio que muchos opinan Claro, o muchos dan su... ¿Por qué? Porque, bueno, a todos de alguna forma o a muchos nos gusta el deporte. La sí, cuestión es que la realidad de quienes son los profesionales del deporte son aquellos que, bueno, todos los días van a entrenar cierta cantidad de horas, conocen las condiciones bajo las cuales practican ese deporte, son conscientes de lo que están comiendo, para qué, cómo, a qué hora, de qué forma, son conscientes de las horas de su sueño. Entonces, es un poco injusto muchas veces que sea un espacio tan opinable cuando en claro, realidad los que son los profesionales de esa área, eh, bueno, son realmente los que conocen de qué se trata eso. claro. Los otros son o somos espectadores, Ujú. pero en realidad no somos quienes practicamos y quienes estamos ahí todos los días y vivimos y sentimos esas cosas. Y el otro día un futbolista, perdón que me extienda, No, no, me decía, bueno, nadie le dice a un médico dónde tiene que cortar o cómo me tiene que ubicar para sacarme una placa. cómo hacer su O, trabajo, ¿no? Y al final, claro, cómo hacer su trabajo, porque es una persona que ya sabemos que es capacitada, que estudió en esa área y que confiamos en esa persona, básicamente. ujú, Y en el fútbol muchas veces aparece, ¿y por qué te dicen cómo tenés que poner el pie? O cómo tenés que reaccionar, o por qué reaccionaste así, o qué estás... Si en realidad quien es un profesional o quien es un técnico de esa área es el que está todos los días trabajando para eso. claro. Sí, al final todo el mundo opina, todo el mundo sabe jugar, todo el mundo sabe dónde hubiera pasado la pelota en este caso, pero bueno, el que está ahí en campo es el que es y a lo mejor toma una decisión que, pues o sea, a lo mejor no, seguramente con muchísimo criterio, ¿no? Y el de fuera lo ve de otra manera. Pero bueno, al final opinar es gratis y todo el mundo opina, pues como tú dices, ¿no? A mucha gente nos gusta el deporte y de alguna forma sientes conexión y parece que eso te dé derecho a decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Claro, porque es eso, porque es un área en la cual para muchos es de distensión o de Sí, disfrute claro, mirar un fin de semana en la tele un partido. Bueno, pero ellos son los profesionales que están creando eso claro, o claro. que hacen posible que eso suceda. Claro, igual es, por ejemplo, una jugada trabajada y por eso han sacado así el córner, por eso un Sí, decir, ¿no? sí. Y no, O pueden tener errores también, pero como pues el resto de los correcto, profesionales, claro, o de los humanos, todo el mundo nos de los equivocamos. humanos, claro. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, ¿qué piensa un futbolista cuando va a tirar un penalti? ¿Qué pensás, no? ¿Qué pensás vos cuando vas a, no sé, a hacer tu trabajo? Claro, Es lo mismo. Seguramente hay psicólogos que piensan algo cuando están haciendo una cosa y otro haciendo la misma cosa piensa algo distinto. Yo conozco profesionales que van a patear un penal y que sus niveles de ansiedad, presión, no se modifican tanto. Es como, bueno, está. Y en instancias de definición, bueno, no le pesa tanto. Sí, ya, siente el cosquilleo. Hay otros que sus niveles de ansiedad se disparan. claro. Es algo Hay otros que trabajado son también. claro, son más conscientes y, bueno, regulan su respiración. Han salido videos también de midiendo las pulsaciones, haciendo respiraciones previas para bajar las pulsaciones. Bueno, están quienes lo trabajaron un poco más. Eh, Obviamente, la caminata capaz que de la mitad de la cancha hasta el punto penal deben ser 10 kilómetros para muchos. Claro. Bueno, Ujú, pero también hay otros que lo tienen muy trabajado. ujú, Entonces, ¿qué sienten en ese momento?
lo primero que no sé porque no estuve yo en esa instancia, y lo segundo es que todos sienten cosas distintas. Ya. La cuestión es esa, bueno, están quienes capaz que tienen herramientas y han trabajado eso, y capaz que algunos que no lo han trabajado tanto. Pero Y sobre eso me todo, asegura, sí, no, perdón, dime. no, y también hay que decir esto, que lo tenga recontra trabajado y me asegura que va a ser gol, no, Claro, asegura que capaz que llego mejor preparado, como dijimos. Pero bueno, de ahí a que sea gol, puede salir por 5 centímetros, puede atajarla el golero. eh, pero es eso, bueno, llego mejor preparado o llego con otras herramientas a esa instancia. claro, es importante llegar con las herramientas y pensar sobre todo ahí sí de forma positiva, ¿no? La pelota va dentro. Claro, o visualizar esto que hablábamos, bueno, generar una visualización, ya lo trabajé antes, ya hice esa caminata. No sé, se puede trabajar de muchísimas formas. Eh, Obviamente ya me imagino esa pelota adentro. eh, Claro, no sé, hay se distintas ponen formas. las técnicas de las que hemos estado hablando, pues cada uno las aplica de una forma o aplica las que le funcionen, ¿no? Claro. Está quienes capaz que esa caminata la hacen rápida e imaginando visualmente cómo va a patear. Y está quienes la hacen lento y respirando, controlando su respiración. Están quienes capaz no son conscientes ni siquiera de eso y la hacen como pueden. Ujú. O sea, debe haber, por eso es cada técnica o cada situación para cada deportista, porque las necesidades que tenemos todos como seres humanos, en definitiva, son distintas. Si bien las técnicas pueden ser las mismas o pueden ir por el mismo lado. Bueno, pero yo necesito algo en un momento que capaz que vos no, y lo mismo pasa con los distintos deportistas. Claro, sí, una vez más es muy individual, muy específico, Mm. ¿no? Momento Sí, vestuario, a mitad de partido, en el descanso, charla agresiva y puntos negativos para motivar o más puntos positivos, charla positiva. lo mismo. Vengo de la mano de lo Depende del mismo. grupo que tengas delante, ¿no? Depende del grupo, depende de lo que esté necesitando ese grupo, depende de ese entrenador o entrenadora. eh, no hay una receta. Claro. O sea, Se ven muchos ejemplos, hay varios vídeos por ahí que ven que a un mismo equipo le funciona en un momento determinado una charla agresiva y negativa y en otro momento pues más positiva y menos negativa, ¿no? Y más suave. sí, es eso. También hay algo que hay que ser consciente, que es como con las charlas motivacionales y eso que se dice previo a los partidos, muchas veces lo que hace es no motiva, sino activa, que es Claro, distinto. claro, es En esto, bueno, importante activar, ahí va. Capaz que el fin de la charla es salir un poco más activo al campo claro, y no es salir más motivado. claro, Entonces, en ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Es lo mismo, es más agresiva, como vos dijiste, eh, para generar mayor tensión, o es más agresiva porque el entrenador no puede controlar su agresividad y claro. quiere manifestarlo de esa forma, o es más agresiva para activarlos un poco más, eh, o es más tranquila para bajar los niveles de ansiedad. Mm, Claro, depende de lo que necesite cada uno en ese momento. A lo mejor necesitan bajar los niveles de ansiedad, como tú dices, o necesitan un poco más de activación y tienes que meterles un poco más de caña verbal para que se activen, porque los puedes motivar mucho, pero si no los activas, pues estás igual, ¿no? Entonces, a cada grupo le funciona una cosa en un momento determinado. Exacto, exacto. Por eso es que también ahí, no sé, yo encuentro ahí es lo lindo de esto. Claro, O sea, que no hay una receta, específica. es ir creando. O sea, hay muchas cosas que obviamente teóricamente se vienen trabajando desde hace muchísimos años y hay
muchísimos trabajos hechos en torno a motivación, en torno a autoconfianza, en torno a un montón de cosas, a entrenadores, hay mucha bibliografía en relación a entrenadores, eh, pero lo lindo está en eso, bueno, está, llegado ahí en ese momento en la práctica, soy yo el que tiene que tomar, soy yo el entrenador, ¿no? El que tiene que tomar esas decisiones de por dónde ir, Claro, ver si lo puedo controlar o también esa emoción me controla a mí. claro, claro. Ujú, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo crees que, o bueno, cómo se les puede ayudar a aquellos deportistas que pasan de ser, o futbolistas en este caso, cuando alcanzan el éxito, digamos, y se vuelven profesionales, algunos de ellos se pierden con todo el tema de la fama, pues ahora gano más dinero, tengo más sponsors, muchos de ellos se pierden. Entonces, eh, ¿hay algún programa psicológico deportivo específico para cuando el deportista pasa o salta a nivel profesional? Para, si, sobre todo si son jóvenes, por ejemplo, vemos muchos chavales de 18 años jugando en equipos profesionales que de repente pues son mundialmente conocidos. Entonces, y 3 días antes pues no eran tan conocidos, ¿no? Eso es muy difícil de gestionar a nivel psicológico, a nivel mental. Entonces, ¿hay algún programa en los clubs para ese tipo de deportista? Bien, si hay algún programa establecido como universal, no lo conozco. Sí sé de muchos clubes que generan su propio pasaje o generan su propio trabajo en relación a, bueno, a esto, al pasaje al profesionalismo. Y lo otro que se me viene también a la cabeza escuchándote un poquito es cuántos profesionales en realidad, y abro como comillas, se pierden de esa forma como vos decís, en el camino de formación. Y que Claro, capaz que no son tan visibles como aquellos que alcanzan la fama y se pierden, comillas de nuevo, de esa otra forma. ya, Entonces, eh, creo que el club o los distintos clubes tienen que ser conscientes y trabajar en base a esto. Bueno, es una etapa, como vos bien lo dijiste, bien importante, es una etapa fundamental, es una etapa donde pasan de eso, de no ser conocidos, a que capaz me empiezan a seguir miles de personas por día, económicamente me pasa tal cosa, me llegan tales ofertas, me escriben tales personas. Entonces, bueno, es una etapa para trabajar, sí. Es una etapa para seguir trabajando también, claro, pero de la misma forma que capaz que hay deportistas que llegan a esa etapa y se pierden por no saber gestionar, no poder gestionar o no saber cómo atravesar eso. Bueno, hay otros que en etapas formativas también se pierden por otro tipo de cosas. sí, sí, está Y que claro. también es bien importante trabajarlo. Ujú, Lo que pasa que está, como no son conocidos, capaz que no es tan visible. claro. ¿Te has encontrado con algún caso de deportista profesional que ha pasado por una época de lesiones o lesiones graves y psicológicamente ha estado afectado y has tenido que trabajar bastante para salir de ahí? Sí, Esto suele ser eh, frecuente, imagino, ¿no? sí, sí, porque y más que nada las lesiones capaz que son un poco más largas. Claro. Eh, Hay deportistas que capaz que hace 15 años que hacen eso todos los días de su vida. Ujú. Y de un día para otro parar, de un día para otro que te digan, bueno, capaz que esto te lleva 8 meses de recuperación, genera incertidumbre, genera enojo, genera tristeza. eh, y sin duda hay que trabajarlo. Bueno, Claro, ¿qué va a pasar después? ¿Por dónde quiero seguir? ¿Por dónde puedo seguir? Eh, claro, el no ver como un fin, ¿no? El ver la incertidumbre esta que se genera, pues también genera ansiedad. Al final, no ver qué va a pasar en un futuro es delicado, ¿no? En esa situación. claro. Y perderte competencias,
capaz, o perderte instancias que capaz que son buenísimas y Claro, estás lesionado. Sí, es un momento también para trabajar porque es bien importante en el desarrollo de un deportista. Y la lesión es parte, en gran parte de los deportes que conocemos. claro, claro. Bueno, pues ya para finalizar, Federico, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Radio NAP Sport. Ha sido una charla muy productiva. La psicología deportiva es un tema muy interesante y creo que todo el mundo tenemos que ser conscientes del gran trabajo que hacéis con los deportistas y bueno, y también en general, ¿no? Los psicólogos, el gran trabajo que se hace con la gente, ¿no? Porque como hemos dicho al principio de la entrevista, tenemos que trabajar no solo nuestro cuerpo físicamente, sino también nuestra mente. Es una parte esencial para tener una vida saludable y bueno, a nivel de deportista de élite, pues para tener un mejor rendimiento. Así que muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Dejaremos el enlace de Federico de Enfoco aquí en el vídeo y para que podáis acceder y os podáis poner en contacto con él siempre que lo necesitéis. Así que, una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, lo mismo que al principio, gracias, la verdad que estuvo buenísimo. Eh, Está bueno que se den estas instancias y poder seguir difundiendo la psicología del deporte. Y bueno, buenísimo que hayamos podido establecer este contacto y muchas gracias por contactarme. Sí, seguiremos en contacto y igual hacemos algo más adelante. Así que, bueno, pues aquí tienes tu canal cuando quieras y seguimos en contacto. Federico, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y para finalizar, darte las gracias por escucharme una vez más. No te olvides de suscribirte a mi canal y recuerda, sin salud no hay futuro.